vamos a hablar de la minoridad en el Uruguay, de la primera infancia, este refuerzo presupuestal de 50 millones para planes diseñados para el INAU y también para el MIDES. El otro día, Pablo Abdala, que nos acompaña esta mañana, ¿cómo le va, presidente del INAU? Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien, contento me imagino con esta partida. Usted la celebró desde que se enteró, porque esto le permite al INAU ampliar la cantidad de CAIF. De esta partida de 50 millones, ¿cuánto le corresponde al INAU y cómo es que se va a diversificar o se va a distribuir? Perfecto. Bueno, el Poder Ejecutivo en el mensaje original dispuso la asignación de 50 millones de dólares. En pesos la cifra, pero bueno, para el caso es lo mismo y creo que es más fácil decirlo en dólares porque me parece que podemos ser más claros en la comunicación. La Cámara de Diputados hizo una primera partición. De esos 50 millones, dijo el primer año, ahora en el 2022, 30 millones de dólares los va a administrar el MIDES, todo para la primera infancia, ¿verdad? Sí, claro. Y 20 millones de dólares para INAU y los demás organismos que aparecen también allí en el artículo 267, hace el Ministerio de Vivienda. Ahora, partimos del supuesto de que el grueso de esa parte, de esos 20 millones de dólares, es para invertir en la ampliación y la expansión del plan CAIF. En el año 2023 eso se revierte. Básicamente estamos hablando de que la distribución ahí es 30 millones de dólares para el plan CAIF o para los demás incisos y 20 millones de dólares para el MIDES. El MIDES quiere atacar fundamentalmente esta primera etapa, los coletazos de la pandemia, a través del bono crianza. Está identificado que hay una gran concentración de la pobreza en los hogares donde viven niños de 0 a 3. Sí. Entre los niños de 0 a 3 en el Uruguay, hay un dato que está en la exposición de motivos que acompañó a la rendición de cuentas, el 21% se encuentra en situación de pobreza monetaria. Los hogares donde hay niños de 0 a 3 en el Uruguay, el 21%, o sea, un índice muy superior al índice medio de pobreza que tenemos en este momento. Otro dato muy relevante, de estos niños más desfavorecidos, que pertenecen a los 2 quintiles más bajos según la distribución del ingreso, la enorme mayoría de 0 a 3 no asisten a ningún centro educativo, ni a un CAIF, que es de 0 a 3, ni a un jardín de infantes, al cual pueden asistir también a partir de los 3 años. Y bueno, y ese es un dato, porque evidentemente esa no escolarización o esa no institucionalización no ayuda, obviamente, a que esas familias, no solo los niños y sus familias, puedan superar la situación de pobreza extrema. ¿Y en cuánto amplía la cobertura estos dineros de la creación de nuevos centros para la primera infancia? Es decir, hay 65.000 niños ahora atendidos. 64.000 aproximadamente. Más o menos es la cifra que han manejado allí en el Parlamento. Exacto. ¿En cuánto amplía la cobertura en centros y en cantidad de niños que se puedan sumar a estas propuestas? Los cálculos a nosotros nos dan. Hicimos un trabajo muy exhaustivo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP e INAU, que invirtiendo estos recursos, invirtiéndolos bien, el desafío ahora a partir del año que viene es ejecutarlos y ejecutarlos con la mayor eficiencia. Bueno, pero si hacemos las cosas bien, si abrimos los centros CAIF que tenemos que abrir y si ampliamos los que ya están, porque en muchos casos no se trata de abrir CAIF nuevos, sino de agregar un grupo de 3 años, de 2 años, eso implica obviamente invertir en una ampliación edilicia, implica en incorporar recursos humanos. Bueno, el objetivo es ampliar la cobertura del plan CAIF de aquí al final del periodo en 17.000 niños. Que esos 64.000 se conviertan en 17.000 más, que no es una respuesta completa al problema, Quiero ser muy sincero en esto, porque en esto tenemos que ser realistas, pero es un avance significativo. Claro, porque estamos hablando que son niños de familias pobres, ¿no? Recordemos que hay 100.000 pobres en el Uruguay, ¿no? Según la última cifra estadística, ¿no? Naturalmente. ¿Y cuáles son las zonas del país que son más problemáticas y que tienen más deficiencia en ese sentido? Este es un problema nacional, pero hay una georreferenciación, la OPP maneja estudios que indican una gran concentración del problema en el área metropolitana, ¿no? Montevideo, Canelones, la Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, en San José, realmente ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros estamos allí haciendo intervenciones concretas, dispusimos la apertura de un club de niños que no había, en el barrio Santa Mónica, fundamentalmente, de Ciudad del Plata, donde hay niveles de pobreza. El club de niños está precioso, está bárbaro. ¿Cuál? El club de niños ahí en Ciudad del Plata. Bien, exactamente. Es nuevo, ¿no? Exactamente, sí. Pablo, bueno, ese en realidad no, lo que vos decís es Rincón de la Bolsa, que está sobre la ruta. Exacto. Es un edificio precioso, ahí va a ir un CAIF. Ahí va a ir un CAIF que estamos en proceso de licitación y lo estamos por ¿Esto es una agudización post-pandemia o con qué cifras veníamos y en cuánto se incrementó esta vulnerabilidad en ese grupo etario? A ver, que la pandemia seguramente agudizó esta realidad, yo creo que es absolutamente incuestionable. No me animo a cuantificarlo. Ahora, que la infantilización de la pobreza es una característica del Uruguay, y yo me atrevería a decir, es hasta un debe de la democracia, porque a lo largo de las últimas décadas y a partir de o en la sucesión de todos los gobiernos, es un problema que se ha ido agudizando, se ha ido enquistando, no cabe duda.
Este 21% que yo decía recién de pobreza monetaria de niños de 0 a 3 era antes de la pandemia. No es que lo trajo la pandemia, capaz que la pandemia lo agudizó, le agregó algunos puntos más a esos niveles digamos, de pobreza extrema por debajo de la línea de pobreza. Ahora, como se ha dicho, la pobreza en el Uruguay tiene cara de niño y yo creo que eso es algo que tenemos que asumir cabalmente. Hay observaciones del Comité de los Derechos del Niño que no son nuevas y no estoy haciendo alusiones de carácter político, pero la última revisión del Comité de los Derechos del Niño sobre la situación de la niñez en Uruguay es del 2015. Debió hacerse el año pasado, 5 años después, no se hizo por el tema de la pandemia. Ahora, ya en 2015 había observaciones muy severas en cuanto a los niveles altos de concentración de la pobreza en la niñez. Abdala, en el departamento de Salto, cifras que daba la Intendencia Municipal, incluso ayer se vio preocupación por parte de la directora del INAU del departamento de Salto, el crecimiento de la pobreza en niños, un 44%. La pobreza infantil creció en 2020, un 44%. Hay 10.000 menores bajo la línea de la pobreza en el departamento de Salto. Dentro de este plan que usted explicaba, ¿se van a reforzar recursos para esa situación que se arrastra ya hace unos cuantos años? No sé por qué Salto tiene esas características. Aclaro, Claudia, que no, esas cifras yo no las conozco. Me enteré anoche leyendo en las redes. ¿Las vio la directora del INAU? Sí. Quiero decir, no son cifras que maneje el INAU. Claro. En todo caso, son cifras que maneja la directora Argencio con todo derecho, que se supone son del Instituto de Estadística. Yo me voy a encargar, por supuesto, de hacer mis averiguaciones y los números son los números, están ahí y hay que verlos. Ahora, repito, en tal caso, sea un 44, un 10, sean 10.000 o sean 5.000, todo forma parte de esta realidad, que no es nueva y que obviamente la pandemia no solo no la iba a temperar o a desplazar, sino que en todo caso la iba a agudizar y a consolidar. ¿Pero podrá haber una partida especial para atender esa situación dentro de los dineros que reciben allí por ley? Es de lo que estamos hablando. Este refuerzo, esta apuesta política en el buen sentido, en el sentido de política pública del Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas, tiene que ver con esta realidad. El Poder Ejecutivo recibió el país en condiciones económicas y financieras y fiscales muy comprometidas, pero sin embargo, en materia de infancia y adolescencia ha hecho una apuesta notoria. El INAU recibió mucho presupuesto el año pasado, lo hablamos alguna vez acá, cuando la ley de presupuesto, un incremento en términos reales del 16%. A eso ahora se agregan estos 20 millones o estos 50 millones que se van a invertir en primera infancia. Pero por ejemplo, van a trabajar con los comedores municipales, porque doy el ejemplo de Salto porque tiene este drama, ¿no? Pero el problema está en todo el país. Los comedores municipales asisten a los niños también y muchas veces trabajan coordinadamente. La idea es sumar fuerzas o que venga el INAU de repente y por su lado haga su política. Es indispensable sumar fuerzas porque el abordaje de estos temas necesariamente es un abordaje interinstitucional. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos instalando en todo el país los consejos departamentales, los consejos consultivos departamentales de infancia y adolescencia, que son instrumentos que están en la ley orgánica de INAU, presididos a nivel departamental por el director departamental, pero integrados por todos los actores públicos y privados que están vinculados al tema de la niñez. Allí concurre el director departamental de salud, la fiscalía, el director departamental del MIDES, etcétera, ¿no? El Poder Judicial. Para esto, precisamente, el gobierno departamental, no solo para trabajar en las grandes líneas o en las orientaciones de mediano y largo plazo, para trabajar en el día a día, en la cotidianeidad. Porque, por supuesto, los problemas son serios, se multiplican. No es nuevo, vamos a entendernos. Es decir, creo que hay una clara evolución en el sentido que el proceso social avanza, la demanda social se incrementa, con pandemia o sin ella, y obviamente el Estado tiene que responder frente a esa realidad. Claro. Y solo respondemos avanzando. Claro, es lo que estamos intentando hacer. Vos hablas de atención a la primera infancia. La alimentación, por supuesto, es un derecho básico, pero también estamos hablando de otros derechos humanos, ¿no? La vivienda, la salud y lo demás. Y el tema de la violencia, ¿no? Porque en las últimas semanas también hemos visto episodios de menores peleándose groseramente en las puertas de los centros educativos. Incluso se había creado una cuenta de Instagram donde arengaban a subir allí las peleas que hubieran y todavía el creador ponía, bueno, cuando llegue a los 800 seguidores voy a empezar a subir todas las filmaciones que tengo, ¿no? Eso es también de resorte del INAU, porque la violencia tiene que ver también con conformar un ciudadano responsable, derecho y hecho, ¿no? Es decir, ¿cómo viene trabajando el tema de la violencia, INAU, en ese sentido? Con mucha preocupación porque es un fenómeno creciente. Vivimos en una sociedad, vivimos en un tiempo, ¿no? Donde la violencia se incrementa en forma permanente y se manifiesta de distintas formas. La violencia, en el caso de niños y adolescentes, está también muy enquistada y yo diría que es una violencia gravemente incremental.
Esto que vimos fue una riña espantosa entre dos adolescentes, ¿no? Como todos lo vimos, que incluso hasta tuvo coletazos judiciales. Dos adolescentes menores, ¿no? 12 y 13 años. Exactamente. En el Liceo 2 de Maldonado, y a la chica de 12 años hasta patadas en la cabeza se podía ver en estas imágenes, ¿no? Y se realizó una denuncia, ¿verdad? Claro, porque eso te iba a decir, Jimena, a raíz de eso detectamos esta cuenta de Instagram que decía Claudia, que es una incitación a la violencia. Que, bueno, que concretamente subía contenidos o imágenes de peleas como esa que vimos y otras. Fundamentalmente peleas acontecidas en el ámbito de la educación o en el entorno de los centros educativos, de los centros de UTU, de los liceos. Bueno, el director departamental de Maldonado, de INAU, con buen criterio, con el director departamental de UTU, presentaron una denuncia penal, llevaron el tema a la Fiscalía está actuando. No podemos admitir cualquier alternativa de estas características, que lo que hace es una especie de apología de la violencia, pero una incitación al odio. ¿La denuncia es solo con la página web o también a las autoridades de los institutos, a los padres de estos adolescentes? ¿Por dónde se ataca el tema? Debe haber tendría que ser multientrada, de una ¿no? forma integral. La Fiscalía obviamente empieza una indagación ahora y sabrá el fiscal dónde tiene que tocar, a quién tiene que convocar, por dónde lleva la indagación. Puede incluir muchas cosas esto, por supuesto, habrá que ver eventualmente en la propia dinámica del proceso de investigación qué aparece o qué resulta, o si surge negligencia de parte de alguien. Yo creo que tenemos que tomar conciencia todos, ¿no?, los uruguayos, de este problema grave que estamos teniendo. Pero ¿cómo desnaturalizar la violencia? Porque en los jóvenes está... Pero Clau, me parece que siempre existió, lo que pasa que ahora las redes son un amplificador espléndido para ello, ¿no? Y entonces hay que tomar recaudo. Pero el peso que juegan las familias, ¿no? El peso que juegan las familias en todo esto, obviamente también. Ahora, lo que sin embargo crece, y creo, Martín, que no es solo un tema de que las redes, por supuesto, exponen y visibilizan cosas que antes de pronto quedaban más escondidas o disimuladas, los datos crudos y duros indican que la violencia contra los niños aumenta todos los años. Ahora vamos a tener una presentación. ¿Contra los niños o entre los niños? No, por eso, contra los niños. No estoy hablando de episodios como el de la riña de los adolescentes, el abuso, el maltrato, psicológico. La explotación, ¿no? La explotación sexual. El abuso, la violencia física, la violencia emocional, el abuso sexual. Vamos a tener dentro de pocos días, si mal no me acuerdo, el día 22, ahora una presentación, un avance de las cifras del CIPIAB, que es el sistema que lucha contra la violencia contra niños y adolescentes. Y ya se nos anuncia por parte de la directora del CIPIAB que el año 2021 viene complicado. O sea, todos los años venimos aún peor que el 2020. Porque acá hay unas cifras que ha publicado la CONAPES, son de 2020. Se registra un aumento de las denuncias de explotación, hablando de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Cifras comparables, 11 meses del año 2020 con 410 denuncias, casi el doble de las registradas en 2019, cuando alcanzaron las 240 y por encima de las 386 que hubo el año anterior. El 92% de los casos, las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, además, ¿no? Y en ese sentido, el INAU también, para este verano, tiene un desafío junto con el Ministerio de Turismo y otros organismos del Estado para que haya operadores responsables, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo y cómo articula el INAU allí? Exacto. La explotación sexual, comercial y no comercial, de menores es muy compleja y también preocupa mucho. Yo manejé cifras, esas y otras, cuando fui al Parlamento precisamente la semana pasada. El CONAPES al mes de agosto, los 2 primeros cuatrimestres del año, estaba con 440 casos. El año pasado fueron 410. No es que se sumen estos con los del año pasado, seamos serios, es decir, hay una cuestión metodológica. Los casos muchas veces son los mismos porque se empiezan a tratar un año y se proyectan al año siguiente. Pero de esos 440, 102 son casos nuevos, son casos del año 2021. Al mes de agosto, nos queda un cuatrimestre entero. Está claro que ahí tenemos un problema serio. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es la forma más abyecta del abuso sexual. Hay un tema hasta cultural, porque creo que de lo que se trata es de hablar de todo esto para que todo el mundo sepa, no solo los perpetradores de estos delitos, los que llamaríamos entre comillas clientes, sino los facilitadores, el dueño de un boliche, el facilitador del transporte o de un lugar para que eventualmente este tipo de prácticas abyectas se pueda realizar, que ellos son cómplices del delito, que incurren en responsabilidad penal porque el mero pago o retribución o promesa de retribución a cambio de un favor sexual, cuando la víctima es menor, aunque haya consentimiento de la víctima, es delito. Pero viste lo que está pasando en la Argentina con Maradona, ¿no? Que están todos los vinculados, todos los que justamente mencionabas, Pablo, los que facilitaron, los que hacían la vista gorda, todos están siendo procesados, van a ser procesados y procesados. Bueno, la Operación Océano es un ejemplo, ¿no?, también de explotación sexual, de repente no en niñas, pero sí en adolescentes, y esto involucra
a todas las capas sociales, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene mucho poder. Totalmente, ¿no? sí. Y presiona sobre el sistema judicial también. Corta transversalmente la sociedad. Y me quedó pendiente, Claudia, porque esto se vincula con el Ministerio de Turismo. Firmamos un convenio en el que vamos a participar el Ministerio de Turismo, INAU, UNICEF y los propios operadores turísticos, la Cámara de Operadores Turísticos, que se comprometió mucho con el tema, para hacer lo que hay que hacer en las zonas turísticas, es decir, difundir, entregar material, acordar protocolos. Estamos trabajando en un protocolo. Si mañana en un ámbito turístico hay sospechas o indicios de una práctica de estas características, ¿cómo se debe proceder? ¿A quién se debe dar aviso inmediatamente? ¿Inspecciones? Por supuesto, espectáculos públicos. Vamos a reforzar el cuerpo de inspectores de espectáculos públicos porque estas cosas pasan fundamentalmente en la noche, obviamente, en los lugares bailables, en la vida nocturna. Naturalmente que bueno, que allí se genera caldo de cultivo para todo este tipo y de en las prácticas. zonas de frontera, ¿no? ¿Por qué las fronteras más permeable a la explotación sexual? Y bueno, lo es, supongo que por incidencia de prácticas y otras costumbres, claro. y de la cultura transfronteriza. Las zonas donde hay emprendimientos productivos como UPM2, por ejemplo, es frecuente que allí acontezca. ¿Por qué razón? Porque hay un asentamiento humano extraordinario, es decir, el traslado de miles de trabajadores y de gente, no solo los trabajadores de la obra, y se genera un mercado, si se quiere, y hay quienes van a explotar ese mercado. Y además lo peor es cuando a veces la víctima quiere ser explotada, ¿no? Que es el peor de los casos. En Claro, donde, claro. Acontece, exacto. Se presta para como una fuente de ingreso. Exactamente. Los contextos obviamente se dan a todos los niveles, tanto para víctimas como para agresores, pero se está trabajando de alguna manera en profundizar un poco más acerca de cuáles son los contextos más complicados para trabajar en primer lugar en ellos. Sí, por cierto. Se trabaja muy bien con el Poder Judicial y con la Fiscalía. Desde el cambio del modelo procesal penal que se creó la Unidad de Víctimas y Testigos, hay un trabajo muy fecundo en lo que corresponde MIDES y la Fiscalía, o INAU en el caso de los menores y la Unidad de Víctimas y Testigos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger a las víctimas, por supuesto, que no caigan en la revictimización, como se dice comúnmente, pero al mismo tiempo contenerlas y protegerlas, pero que las propias víctimas ayuden a la indagación judicial, porque acá se trata de proteger a las víctimas, pero de castigar a los culpables, desde luego, identificarlos, llevarlos a la justicia y ponerlos presos. Y en ese sentido, yo creo que el sistema ha mejorado mucho. Lo que pasa es que el problema crece de manera exponencial. Yo no quiero crear alarmas, pero quiero decir, asumamos que es un tema que no solo en el Uruguay, naturalmente. ¿Pero ¿no? qué es lo que está fallando? Y yo creo que estamos fallando los seres humanos. Me parece que en todo caso es un proceso negativo que puede tener muchas causas, que puede estar asociado, yo qué sé, al propio deterioro de la institución familiar en parte, que puede estar asociado al relativismo en el que vivimos en el tiempo moderno, a la incidencia de las redes sociales. Eso te iba a preguntar, están, digamos, bastante fuera de control a veces las redes sociales, Totalmente. de los padres, de las instituciones. ¿Cómo es el trabajo también de inteligencia, no? Si el INAU tiene incidencia allí para trabajar junto, por ejemplo, al Ministerio de Turismo para detectar estos casos donde exista explotación en las redes sociales. Sabemos que el WhatsApp es muy utilizado, el Instagram también. ¿Cómo se puede trabajar allí? Trabajamos mucho precisamente con la Fiscalía, colaboramos con los fiscales cuando muchas veces indagan en silencio este tipo de situaciones, cuando tienen indicios en el interior, es muy común, también en Montevideo. Y las redes lo que tienen es una cosa muy paradójica, porque por un lado facilitan o estimulan el negocio o la actividad, pero por otro lado ayudan. Dejan en evidencia. A la detección o a recoger las pruebas o a recoger indicios. Es un dato objetivo de la realidad, de nuestro tiempo, obviamente, es insolayable. Ahora, evidentemente que estas prácticas muchas veces se realizan a través de las redes y que allí se realizan los contactos y el vínculo entre la víctima y el victimario. Y el todos INAU sabemos, lo hemos visto además por televisión. ¿Trabaja en los contextos de la víctima, es decir, la familia, si es que existe familia, si existe padre, madre, hermano, abuelo? Depende del contexto familiar que tiene. Se va más allá, es decir, más allá del protocolo, ¿no? El protocolo ya lo explicaste. La unidad de víctimas lo hace, actúa, en fin, ampara, pero ¿hasta dónde va ese amparo? ¿Hay un seguimiento? Exacto. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Travesía, que está en la Ciudad Vieja, en la Rambla, que está dedicado específicamente a este tema, explotación sexual. A las víctimas de explotación sexual que están vinculadas al INAU o institucionalizadas, allí se trabaja con ellas, obviamente, en el apoyo psicológico, en ayudarlas a superar esta situación. Y obviamente en cuanto a protegerlas. Queremos reforzar ese proyecto, estamos pensando, vamos a ver, ojalá podamos hacerlo, en crear un centro de 24 horas también,
porque estas chicas muchas veces quedan institucionalizadas en el INAU y entonces tienen que ir a los centros de adolescentes comunes y allí los perfiles son distintos y no es la respuesta más recomendable. Ideal sería de pronto tener específicamente un proyecto de tiempo completo para este tipo de situaciones. ¿Se puede sacar de los dineros que vienen ahora de la rendición de cuentas? No necesariamente de este refuerzo que es para primera infancia, pero estamos analizando si con el presupuesto del INAU podemos llegar a hacerlo. Sí, dado que es una de las principales preocupaciones, por lo que vos mismo decías, ¿no? Lo tenemos en la agenda. Un incremento exponencial. Muchas gracias por haber venido. A ustedes, como siempre, por invitarme. Muchas gracias. Pablo, bueno, que todo salga bien, ¿no? Y Muchísimas que realmente mejoremos las cifras en todo sentido. Ojalá. Porque en la primera infancia va el futuro del país, ¿no? Y el trabajo de los CAIF es excelente, la verdad que es excelente. Sí. Todo lo que es el desarrollo Es muchísimo, psicológico, perdóname, 15 motor. segundos. Sí. Lo que se juega en esos 1000 días de los primeros 3 años es determinante en la vida de esa persona y en el éxito o el fracaso personal después en el aprendizaje, en primaria, en secundaria, en que deserte o no deserte del sistema educativo, es según lo que le haya pasado en esa primera etapa de la vida. Sí, gracias, Pablo. Y qué bueno Gracias. cómo trabajan, aparte, ahora como decís, los CAIF, el servicio es muy bueno, tiene materiales de muy buena calidad, muy buenos docentes, y cómo se integra a la comunidad, ¿no? Totalmente. Porque El uno anclaje. piensa que es algo aislado, pero allí el niño que va al CAIF también integra a su papá, a su hermano, Sí. y es muy lindo de ver eso. Así Muy que demandado, muy demandado. hay que fomentarlo. Sí. De vuelta, Muchas gracias. Gracias.